El mito para Barthes es el habla. Específicamente, constituye un sistema de comunicación o un mensaje, es decir, un modo de comprender la forma en que se estructuran los juegos del lenguaje en un entramado social. Para un comunicador, es importante que comprenda este concepto para identificar la forma del discurso dentro de la realidad social. ¿Qué entiende por ritos comunicativos? Puede entenderse como una relación entre teoría y práctica, es decir, representaciones teatrales como imágenes, cine, entre otros. ¿Por qué el mito puede considerarse un hecho ahistórico? Porque en los conceptos míticos no hay fijeza. Esto quiere decir que pueden hacerse, alterarse, deshacerse y desaparecer completamente. De hecho, por el hecho de que son históricos, la historia con toda facilidad puede suprimirlos. La semiología estudia algunas significaciones sin importar acerca del contenido que se proponga, es decir, algunas palabras además de la obligación de los límites y de los términos de una ciencia formal de una naturaleza. Así, Zamenhof explica que no se puede hablar de las estructuras en la cuestión de formas y de forma inversa. Como ya conocemos, el mito parte de las experiencias, valores e imágenes del individuo. Barthes menciona que el mito encontramos el sistema tridimensional, que hace referencia a tres términos, el significado, significante y el signo. Ahora bien, el mito como sistema semiológico hace referencia a lo que constituye el signo, es decir, el total asociativo de un concepto y de una imagen. En el primer sistema, que se vuelve siempre significante en el segundo. Por ejemplo, todos los países del mundo tienen su propio idioma, pero no cambia la lengua. Mientras pasa el tiempo y las personas se acostumbran al mismo dialecto, el signo nunca va a cambiar. En el mito se encuentra el significado, el significante y el signo, pero el mito es un sistema único y esto se construye a partir de una cadena semiológica que hay de forma previa. La lengua objeto explica que es el lenguaje del que el mito se toma para edificar su sistema propio. El significante es la expresión humana, en pocas palabras es la idea pero no el sonido, mientras que el significado es la representación psíquica que hace nuestro cerebro de esa imagen acústica producida por el significante, y el signo susuriano es la palabra o más exactamente la entidad concreta, y se puede definir como la representación de la realidad. El mito está conformado por el significante y el significado relacionando los dos términos con el signo. Por ejemplo, el significante sería luna, mientras que el significado, cuerpo celeste que gira alrededor de un planeta. Su vinculación con la historia es que el aullido de los lobos se asocia habitualmente con la luna llena. Esta relación que existe entre significante y significado constituye la unidad del signo lingüístico. Hay que tener en cuenta que el mito se compone por significante, significado y signo del mito. El signo del mito también se lo conoce como significante, el cual posee sentido y forma. El significante del signo del mito, como sentido, postula un saber, un pasado, una memoria, un orden comparativo de hechos, de ideas, de decisiones. Es decir, contiene un sistema de valores que lo enriquecen, tal como la historia, literatura, moral, etc. Sin embargo, cuando se pasa al significante del signo como forma, todo el sentido que tenía el mito se pierde. Por lo tanto, la cita se menciona como la forma vacía al sentido del significante del mito. ¿Cuál es el problema de la forma en el mito? El problema de la forma en el mito es que no suprime el sentido, sino que lo empobrece, lo aleja y lo mantiene a su disposición. Por ejemplo, el mito de que a las chicas de pelo negro el duende las persigue y cuando duerman las viola, simplemente no hay un sentido coherente en eso, no hay pruebas y es un mito urbano. La significación es la unión de la forma y el concepto cuyo producto es el signo. Barthes describe la significación como el mito mismo. La significación mítica nunca es completamente arbitraria, siempre es parcialmente motivada. Por ejemplo, al principio de la pandemia un mapa indicaba con puntos rojos los países en donde había actividad del virus. Las lecturas del mapa daban cuenta de que algunos países lograban ablandar la curva de contagios por sus medidas preventivas y cuáles por necesidad económica por sobre la salud veían crecer exponencialmente sus casos y víctimas fatales. Así este nuevo mapa se convierte en el mito de la enfermedad, donde se evalúan en base a sus números una abierta discusión ideológica, la prevalencia de lo económico sobre lo humano.